damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios. Levante sus manos y diga al Señor gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios. Y recibe
amamos a ti, Señor. Lo harás una vez más. Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Los saludamos con la dulce y maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios la continúe bendiciendo, pastora. Amén, pastor. Buenas noches, iglesia. Qué bendición una vez más volver a encontrarnos a través de esos medios de comunicación para recibir la bendición y la palabra de nuestro Dios y Padre Celestial. Amén. Es una gran bendición podernos reunir los días miércoles a mitad de semana. Siempre Dios está dispuesto a bendecirnos. Lo importante es que nosotros, nuestro corazón y nuestro espíritu también formen en nosotros esa disposición para que podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para tomar las nuevas fuerzas en la mitad de semana, porque venimos el domingo a congregarnos, tuvimos un alimento maravilloso, pero ahora también vamos a tener un alimento en mitad de semana allí en el lugar donde se encuentra. Qué bendición por los que nos acompañan en los diferentes lugares de nuestro país y fuera de nuestro país. Dios los llene de ricas bendiciones. Nos vamos a unir en alegría delante de la presencia del Señor en oración, porque Dios está buscando esos corazones que se humillen, esos corazones que le creamos a través de la oración, que Él nos oye, que Él nos responde, y que Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo da. Por eso vamos a hacer este servicio en el nombre de Jesús de Nazaret, para que el poder del Espíritu Santo vivifique nuestras vidas y nos levante en grandes victorias. Amén, pastor, iglesia. Así que preparémonos para que el Espíritu de Dios descienda con poder y sea su llenura maravillosa en nosotros. Así que le invito a que cierre sus ojos y levante sus manos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí delante de ti, Padre mío. Venimos con nuestro corazón abierto, dispuesto para ti, Señor, para que tu presencia descienda, para que tu presencia tenga toda la libertad en nuestra vida, mi Señor. Damos libertad a tu nombre santo, Señor Jesucristo, en nuestra casa. Damos libertad a tu nombre santo, Señor, en nuestra familia. Que tú seas, Señor, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, Señor. Queremos pedirte, por favor, Padre, que derrames tu santa unción sobre nosotros, que somos tus hijos, que somos tu iglesia, que somos los que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa. Levántanos, Padre, con tu unción preciosa. Guíanos, Señor. Levántanos y fortalécenos a través de tu maravilloso y precioso Espíritu Santo. Glorifícate en nosotros, Padre mío. Desciende con poder, Osondo Roco Shamarabakaya, Anda Rabakinda Rabakendalaya Sanda Rabakiliraya Sondrokushai. Que el bendito y precioso Espíritu Santo descienda, trayendo paz a tu casa, trayendo amor, trayendo su fortaleza a tu vida. Señor, gracias, gracias, gracias porque podemos entrar en tu presencia. Gracias, Señor, porque en tu presencia, Señor, somos levantados y fortalecidos, mi Rey de la Gloria. Aquí estamos, mi Señor, precioso Dios, que te pedimos tus hijos. Señor, háblanos en esta noche, Señor, que tus siervos escuchamos, Señor. Escuchamos tu palabra, escuchamos tu voz, Señor, levantándonos, guiándonos, Señor, por el camino por donde debemos andar, mi Señor. Guía nuestras vidas, levántanos, Señor, cada día y llénanos de tu sabiduría. Que el temor de Jehová esté en nuestros corazones, que ese temor tuyo esté en nuestros corazones cada día, aumentándote, Señor amado. Que seamos buscando tu presencia, mi Señor, que nos hace inteligentes, que nos hace, Señor, actos para caminar por el camino correcto, mi Dios de los cielos. Ayúdanos y levántanos, Padre, con tu palabra, porque tu palabra es nuestro alimento, tu palabra es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, mi Señor. Tu palabra que nos da vida, que nos sustenta en cada momento, mi Rey de
los cielos, que seamos alimentados, Señor, en nuestro espíritu. Precioso Espíritu de Dios, llénanos, Señor, llena cada hermano que escucha esta palabra, llena cada hermano, Señor. Tú conoces las necesidades que tiene. Yo te ruego que tú seas supliendo cada necesidad a mis hermanos, mi buen Dios, y que el poder glorioso del Espíritu Santo inunde nuestras casas, inunde nuestros corazones, mi Rey precioso. Háblanos, mi Rey. Señor Jesucristo, desciende con poder, desciende, mi Señor, con poder sobre cada uno de nosotros, Señor, y avívanos con tu palabra. Avívanos, Señor, como iglesia, que estemos dispuestos, que estemos, Señor, despiertos en nuestro espíritu para recibir tu presencia, mi Dios de la gloria. Muchas gracias, Padre precioso. Te adoramos y te exaltamos, mi Dios de los cielos, en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, es una bendición maravillosa poder orar porque sabemos que Dios está atento a la oración de cada uno de nosotros y esa oración nos permite que cada uno de nosotros podamos entrar delante de su presencia para que podamos leer esa maravillosa palabra. Esa palabra que hoy Dios nos bendice con el escritor sagrado del libro de los Hebreos, Nuevo Testamento, libro de los Hebreos, capítulo número 1, del verso 1 al 4, vamos a leerlo para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Aleluya. Ese libro de los Hebreos es un libro maravilloso que Dios nos regala a cada uno de nosotros para edificarnos, que nos coloca como Jesús es el centro desde el Génesis hasta Apocalipsis de todas las cosas. Él es del primero, es el último, es el alfa y él es el omega, es nuestro Señor Jesucristo. El primero sobre todas las cosas, es más, mucho antes que el pueblo judío, el pueblo de Israel fuera llamado judío, era llamado hebreos. El primer hebreo que se llamó aquí en la palabra de Dios fue Abraham, el hebreo, porque viene de la palabra leabor. Leabor, esa palabra griega, el original, leabor significa cruzar. Y ese cruzar porque Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, allá abajo donde era Babilonia, de ahí empieza a salir a cruzar del río Éufrates, tuvo que cruzarlo varias veces, entonces de ahí viene la palabra hebreo. Cuando él es un cruzador, el cruzador de ríos, llega hasta Harán, cruza nuevamente hasta llegar a lugar de Canaán, el lugar donde tenía que llegar. Por eso el primero en llamarse hebreo fue este gran patriarca llamado Abraham. Abraham entonces es llamado hebreo y es un cruzador, es el que cruza. Por eso nosotros también tenemos que cruzar muchas cosas, de pasar de un estado a otro estado. Salir del hombre viejo al hombre nuevo, cruzar de ese hombre viejo al hombre nuevo. Y el único que lo puede hacer en nuestra vida es nuestro Salvador Jesucristo, que nos hace que nosotros podamos cruzar de ese viejo hombre a una nueva criatura. Cruzar de la maldición a la bendición, cruzar de la adversidad a la victoria. Eso es lo que el llamado, el libro de los Hebreos, a que nosotros podamos cruzar hacia esas grandes victorias que Dios tiene a favor de cada uno de nosotros. Ahora, este hombre llamado Abraham, él cruzó multitud de veces desde Ur de los Caldeos hasta llegar a Canaán, allí en Siquén, donde él
venía a cumplir el llamamiento de Dios y fue ese hombre obediente. El libro de los Hebreos es un libro que centra en nuestro Señor Jesucristo. Nos habla cuando los pueblos o el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, era un pueblo que tenía su visión en lo que ellos habían aprendido en el antiguo pacto, sobre el Dios viviente, sobre los ángeles y sobre los sacerdotes. Y el libro de Hebreos nos muestra cómo Jesús es superior a cada uno de ellos. Y por eso es importantísimo. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Él está por encima de cualquier sacerdote del antiguo pacto. Él está por encima de cualquier cosa. Él es ese sacerdote real, ese sacerdote divino que nos trae a favor de cada uno de nosotros esas bendiciones gloriosas. El libro o la carta a los Hebreos, podemos ver la exposición del apostolado de nuestro Señor Jesucristo, que es superior a los apóstoles, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y donde nosotros debemos cruzar del viejo hombre a recibir las cosas de Cristo en nuestra vida, cruzar de las tinieblas a la luz, cruzar del hombre incrédulo a tener ese hombre de fe, esa mujer de fe. Eso es lo que nos invita la palabra del Señor, a cruzar a ese otro lado, cruzar a esas bendiciones. Ahora, los hebreos en ese tiempo, podíamos encontrar que los hebreos, ellos tenían también que esa carta es dirigida a los hebreos para que ellos también crucen de lo que estaban acostumbrados del antiguo pacto a un llamamiento maravilloso que Dios tenía a favor de sus vidas. Porque es más importante de lo que ellos habían vivido, si cruzan a recibir lo de Cristo, viene una bendición maravillosa para la vida de los hebreos, para que no se quedaran en el antiguo pacto. La iglesia en aquel tiempo estaba debatiendo entre si seguían a Cristo o si seguían el legado de sus antepasados. Entonces estaba debatiendo eso, y para eso es escrita esa carta. Y esa carta nos sirve muchísimo para nosotros, para ver cómo nos centramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. También en esta carta, ellos en ese tiempo debatían si estaban entre Cristo o las tradiciones de ellos. Por eso nosotros también en este tiempo, cuando Jesús nos llama, tenemos muchas tradiciones. Tradiciones que no edifican nuestra vida espiritual. Tradiciones en las cuales muchas personas se aferran en los tiempos de festividades paganas para hacer que sus vidas se conformen a las tradiciones del mundo y no a Cristo. Por eso tienen que cruzar de esas tradiciones. Por ejemplo, la iglesia de Jesús no debe estar en fiestas paganas, fiestas como cuando resulta en el día de las brujas, ese 31, no pueden estar en esas fiestas, no pueden estar en fiestas en las cuales no son de Cristo. Cuando uno se entra, profundiza la palabra de Dios, entonces no debemos estar conforme ni habilitar nuestra vida, ni poder participar de esas obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros también debemos tener ese deseo maravilloso que nos invita a cruzar de las tradiciones a el Cristo verdadero, al Cristo de la gloria. Ese es el llamamiento maravilloso que nos llama la palabra del Señor. Por eso el amor de Cristo, ellos es invitado a los judíos para que participen de ese amor, y nosotros como iglesia pues respetamos ese llamamiento, porque la salvación viene por los judíos, dice la palabra del Señor, y allí ellos fueron llamados. De hecho, Jesús viene al vientre de una mujer judía, una mujer hebrea. Por eso es importantísimo para nosotros respetar ese llamamiento, orar por ellos, respetarlos a ellos, pero no significa que tengamos que hacer lo que ellos hacen, porque nosotros debemos hacer lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacer. Porque por eso Cristo Jesús es el que nos llama a cada uno de nosotros a cruzar de ese viejo hombre a recibir las bendiciones de esa salvación eterna. Nosotros entonces
podemos encontrar que en el antiguo pacto el pueblo de Israel estaba acostumbrado a tener una revelación maravillosa de unidad con Dios, pero Cristo nos viene a mostrar a un Dios verdadero, un Dios maravilloso que cada uno de nosotros podemos levantarnos en esos triunfos y victorias. Por eso el versículo número 1, vamos a ver que en este libro de Hebreos no tiene una presentación del autor, sino está dirigido de una vez, de una forma maravillosa, presentando al Cristo de la gloria, presentando que lo más importante de este libro va a ser el centramiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, nos está hablando que nuestro Señor Jesucristo, Dios habló en el antiguo pacto, habló muchas veces, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres y a los profetas. Es decir, hay dos cosas importantes aquí que nos empieza a hablar, que Dios había hablado a los padres, en el antiguo pacto, a los profetas. De hecho, es una estandarización para el pueblo judío, y ver la parte profética es importantísimo en el antiguo pacto. Los profetas marcaron como Elías una revelación maravillosa para el pueblo de Israel, y dice también nuestros padres, entre ellos está el padre Abraham, está también Moisés, porque ellos lo tienen con la ley, con esa presencia maravillosa de lo que Dios les reveló a ellos. Por eso colocan a Dios y su reverencia, en su preeminencia de este libro, en cruzar de estas tradiciones hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios es supremo, es único, ese es el Dios verdadero. Ellos conocieron a este Dios verdadero, pero este Dios verdadero a ellos no se les manifestó directamente. Por eso tienen que cruzar a algo mejor, porque ellos eran revelados por Abraham o por Moisés o por los profetas, fue revelado Dios, pero no tenía esa revelación personal. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, hay una revelación tan maravillosa que en el antiguo pacto Dios hablaba por los profetas al pueblo, directamente no hablaba al pueblo, hablaba por los patriarcas, por algún patriarca como Abraham recibió las revelaciones, como Moisés recibió las revelaciones, y ellos transmitían al pueblo. Por eso este libro da en este versículo 12 ese salto que nos dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, nos habla directamente por el Hijo. Nos va a presentar a un Dios verdadero en nuestra vida. Porque es muy diferente, amada iglesia, escuchar de Dios, de las maravillas de Dios que hizo con otras personas, que hizo en la antigüedad, que hizo con un hombre en ese tiempo, pero no lo está haciendo en la persona. Entonces es muy decepcionante. Por eso Cristo dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, nos va a hablar directamente a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso, iglesia, es tan importante para nosotros tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y Jesús dijo que Él no nos dejaría solos, que nos dejaría un consolador que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No debemos sentirnos solos, amada iglesia. Por eso ese libro centra la importancia de que debemos tener a Cristo, al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado como nuestro Señor. Y Dios, nos dice la palabra del Señor, envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre, el cual el apóstol Pablo nos dice que nos enseñará todas las cosas que Dios nos ha concedido. Es tan importante ver que el libro de los Hebreos nos habla que los hebreos estaban acostumbrados a escuchar a un líder que los guiara, donde el Dios Todopoderoso hablaba era a través de ese líder.
Pero aquí nos está hablando la palabra del Señor que en este tiempo es importantísimo cruzar, de pasar por ese libro de los Hebreos, tenemos que cruzar. Ya no que nos hablen simplemente, sino nosotros tener esa verdadera relación con nuestro Padre, esa verdadera relación con el Dios creador del cielo y de la tierra, directamente con su Hijo. Y su Hijo dice que está en nuestros corazones, que nos muestra el Espíritu Santo de Dios todas las cosas que Dios nos ha concedido. Él te muestra el Espíritu Santo a ti, a mí, a cada uno de nosotros, aun cuando podamos haber multitudes en este momento escuchando la palabra de Dios, llegando a muchos lugares, pero el Espíritu Santo está personalizando a cada uno de nosotros lo que es Dios, vivificando a Dios en nuestras vidas, haciendo que Dios, cada uno de nosotros podamos recibir esa enseñanza. Ya no que escuchemos de lo que Dios hizo en los anteriores, en el antepasado, del antiguo pacto, toda esa maravilla que Dios hizo. Qué lindo es esto, y es muy hermoso, pero dice que esos son tipos del que había de venir, es una copia, es algo de una semejanza de lo que iba a venir, o sea, de Cristo, y Cristo va a hacer esas obras con cada uno de nosotros. Si usted escuchó que los muros de Jericó cayeron, pues esa es una enseñanza maravillosa, que los muros que impiden la victoria en tu vida hoy, Dios tiene el poder de derribarlos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Jesús nos dice que todo lo que nosotros pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos los da, para que el Padre sea glorificado por la obra maravillosa de lo que Jesús nos acerca, Jesús nos muestra, Jesús nos enseña, Jesús nos da esa vivencia de poder vivir con la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya no tenemos un Dios que nos está ordenando algo por otra persona. Es Dios que en su palabra, en el verbo, en Cristo Jesús nos enseña, y que cada uno de nosotros tenemos esa palabra, tenemos esa revelación, tenemos esa confirmación en nuestros corazones de levantarnos en este tiempo a honrar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Mira al apóstol Pedro, amada pastora e iglesia. El apóstol Pedro, cuando fue al monte de la transfiguración, acuérdese que Jesús fue a orar allí y se le apareció Elías y se le apareció Moisés, y él tenía el chip todavía del antiguo pacto, donde tenía la revelación de que la parte profética que significaba Elías, la parte de la ley que representaba este hombre llamado Moisés. Pero por eso le dice: Señor, me mande que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Pero Jesús de inmediatamente se corta todo, porque Jesús es superior a ellos. Grandes obras hizo Elías, grandes obras hizo Moisés, y son de reverencia, de tener respeto por las cosas que ellos hicieron, pero Jesús es superior a ellos. Por eso no le permitió hacer enramada en ese tiempo, porque él tenía ese chip. Y ahí lo que le dice Dios: hay alguien superior a ellos, no los nivele a Jesús al nivel de ellos. Y el libro de los Hebreos nos va a mostrar que Jesús es superior a los profetas, que Jesús es superior a la ley, que Jesús es superior a los ángeles. Por eso ese libro es maravilloso, y tenemos que leerlo y aplicarlo en nuestra vida. Y cuando lo leemos, lo aplicamos. Por allá en el capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso necesitamos tener fe, creer lo que la palabra nos está diciendo, para podernos levantar como una iglesia triunfante y vencedora. Claro que sí, es que a través de este libro de Hebreos el Señor nos dice, precisamente nos dice: tened los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque nos enfatiza en este libro que el punto central para nosotros es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos mirar, a quien debemos obedecer, en el que nosotros debemos estar pendiente. Por eso Él vino, para que Él sea como ese centro donde nosotros tenemos nuestra mirada. Por eso que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ahí aprendemos, por medio del Señor Jesucristo aprendemos lo que es la fe, porque Él vino a enseñarnos. Cuando nosotros vemos en los diferentes libros anteriores a este libro, vemos la palabra
del Señor cómo Jesús vino a enseñar la fe a las diferentes personas, cómo nos enseñaba, cómo nos guiaba, cómo nos dirigía a los apóstoles. Pero muchos pusieron los ojos en los apóstoles, en los profetas, y estaba bien en ese tiempo, como decía el pastor, pero en este tiempo quiere Dios mismo, nuestro Padre, que pongamos nuestros ojos directamente en Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a derribar las tradiciones, porque Él vino a mostrarnos que muchas de las cosas que los hombres creen no son las correctas, sino que vino a enseñarnos cuál es el verdadero camino para ir al Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aún leemos muchas veces aquel pueblo a quien el Señor vino, el pueblo de Israel a quien vino en ese tiempo, el pueblo judío que vino, y dice la palabra que cuando ellos leen todavía les quedan vendados sus ojos, pastor. Dice que todavía viven en el pasado, viven creyendo a lo que dijeron los profetas, sí. Pero recordemos que los profetas, como su nombre dice, profetizaban acerca de la venida del Señor, y que ellos querían que nosotros tuviéramos ese entendimiento de que ellos hablaban era del Señor Jesús, y que nosotros lo recibiéramos y que lo siguiéramos cada día en cada palabra que Él nos dice, porque Él vino precisamente para darnos a nosotros libertad. Él dice que Él vino para sacarnos de la esclavitud, para sacarnos de las cárceles espirituales. Aun cuando Él se paraba y predicaba la palabra y le decía que Él venía a traer libertad, dice que si creemos en Él, Él nos liberta. Y en ese momento la gente se ponía brava y decía que ellos no necesitaban ser libres porque no eran esclavos, pero en realidad sí lo eran. Espiritualmente eran esclavos. Ellos eran esclavos del pecado. Ellos eran esclavos de las cosas que practicaban, porque ellos practicaban las cosas para agradar a los seres humanos, a los otros hombres, para hacer las cosas para moldear a los demás y para verse como superior a los demás. Era todo lo que ellos hacían, y lo hacían era como una apariencia. Por eso el Señor muchas veces les dijo sepulcros blanqueados, porque se mostraban una cosa por fuera, pero eran por dentro otra. Y por eso el Señor vino a enseñarnos directamente que la visión, lo que Él quiere que nosotros vivamos, está dentro de la palabra del Señor. Por eso la Biblia es la voz de nuestro Dios, la voz de nuestro Padre Celestial, quien vino a enseñarnos, nuestro Señor Jesucristo, quien viene a enseñarnos el camino por donde nosotros debemos andar, las cosas que son las importantes, no las tradiciones, no las religiosas, porque Dios no quiere eso, sino Dios quiere que vivamos una relación íntima, que tengamos una verdadera intimidad con el Señor Jesucristo, con nuestro Dios, con nuestro Padre, porque Él vino, Jesús vino a revelarnos a nuestro Padre Celestial, para enseñarnos que no somos huérfanos, que tenemos un Padre a quien acudir, que tenemos a alguien que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que siempre está pendiente de nosotros. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para revelarnos todas esas cosas. Por eso en este mismo del libro de Hebreos se nos hace un recuento desde el inicio lo que es la fe, porque termina diciendo: y la fe es en el Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la verdadera fe, es Jesús quien mueve las montañas. Cuando tenemos puestos, dice la palabra, en los ojos en Jesús, Él hace que las montañas se muevan. Recuerda, cuando todas las circunstancias difíciles que le acontecieron a los apóstoles, ellos se asustaran y así se asustaban, estaban temerosos, y les decía al Señor: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Porque Él vino precisamente a enseñarnos la fe, a creer, porque fe es creer, es confiar en el Señor, porque las cosas que nosotros podemos ver cambiadas, transformadas en nuestra vida, es a través de la fe, a través del Señor Jesucristo. Todo, el Señor Jesucristo dijo: lo que para nosotros es imposible es posible para nuestro Dios. Pero es cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros creemos que Él es el verdadero Dios, el Hijo de nuestro Dios Todopoderoso, quien vino a ayudarnos, quien vino a salvarnos, quien vino a darnos la redención a nosotros como hijos de Dios, que ahora somos hijos de Dios y somos pueblo de Dios, que somos la iglesia de Dios, y que por eso nosotros levantamos
el nombre de Jesús en alto, declaramos su gloria, declaramos su poder sobre nuestras vidas, porque nosotros debemos creer en Él, en el gran Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Aleluya. Qué hermoso es saber lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y ver lo importante que es centrarnos en esa revelación divina que Dios tiene para con nosotros. Por eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por nuestros padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nos va a centrar en algo importante. Israel tenía elementos importantísimos, el pueblo hebreo tenía elementos importantísimos que aferraban la fe. Uno de ellos, estamos hablando que uno de ellos es el Dios verdadero, y es verdad que es el Dios verdadero, pero ese Dios verdadero no se reveló individualmente, sino se revelaba por el profeta o se revelaba también por aquel hombre patriarca que estuviese en la época, o aquel juez que se revelaba para dar la verdadera palabra de lo que Dios estaba hablando. Y en estos postreros tiempos nos está revelando con algo importante. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1 verso 18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que es nuestro Señor Jesucristo el que dio a conocer al Padre. Es nuestro Señor Jesucristo el que sí nos revela directamente a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo cómo es Dios, qué es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es para nosotros una gran bendición es importantísimo para nosotros tener la revelación de esa maravillosa palabra, la revelación de lo que Dios quiere a favor de cada uno de nosotros. Jesús Él fue el único que pudo y conoce cómo es Dios y nos lo revela a nosotros a través de su Santo Espíritu. Ahora bien, en el Antiguo Pacto podemos encontrar que el único que pudo lo más cercano a ver a Dios fue Moisés, y le vio solo la espalda. Imagínense. Y Jesús sí conoce en el seno del Padre, nos dice la palabra del Señor. Él nos revela todas las cosas, todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Él es el que nos las revela a cada uno de nosotros. Por eso nadie vio a Dios jamás, solo nuestro Señor Jesucristo sí lo ha visto, por eso nos lo revela. Alguien que dice que ha visto a Dios es mentira. La palabra dice que nadie ha visto a Dios. Por eso conocemos las cosas del Padre de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos las cosas del Padre, del Dios invisible, del Dios poderoso, del Dios que hace todas las cosas. Lo conocemos a través de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu en nuestras vidas, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él revela todas las cosas. Por eso cada uno de nosotros debemos mirar bien la terminología de lo que Dios nos ha escogido a nosotros y tener esos términos en nuestra vida para que no sea la historia la que nos cuente las cosas, sino sea la revelación del Espíritu Santo de Dios mostrándonos las cosas de la historia del Antiguo Pacto y introduciéndonos al Nuevo Testamento para podernos constituir como esa iglesia triunfante y vencedora. Es cuando conocemos a Dios, cuando nos acercamos a Jesús. Si queremos conocer a Dios, tenemos que acercarnos a Jesús, tener al Hijo de Dios. Por eso es muy sencillo, es cuando hacemos la oración de fe, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, inmediatamente Él viene a nuestras vidas, en nuestros corazones está el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre y nos empieza a enseñar todas las cosas. Por eso es tan importante conocer las cosas de Dios. ¿Y cómo conocemos las cosas de Dios? Con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar todas las cosas. El Dios que para los hebreos era desconocido, sí conocían este Dios poderoso, ese Dios que ellos temían y todas las cosas, pero no tenía ese contacto directo. Nosotros, el libro de los Hebreos dice que en Cristo Jesús nos ha acercado, que ahora nos habla por Él, que Él es el que nos introduce a esa familia universal del Dios viviente en cada uno de nosotros. Por eso la iglesia triunfa. Yo quiero decirle, amada iglesia, que así como Josué y aquellos hombres le creyeron a Dios para dar las vueltas allí en Jericó, hoy también debemos creerle
a la palabra de Dios, lo que Dios tiene para con nosotros y lo que Dios tiene para nosotros, entonces cada uno de nosotros vamos a tener triunfos y victorias en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios trae para nuestra vida? Jesús en la cruz del Calvario fue a morir por nosotros y dice que en sus heridas fuimos nosotros curados. Por eso es importantísimo, está hablando de que ya está la victoria para nosotros, fuimos nosotros curados, es decir que Él ya nos dio la victoria. ¿Cuál es tu enfermedad que se está congojando? ¿Cuál es el dolor que estás sintiendo? Debemos ponerle la fe hoy en Jesús de Nazaret, que Él nos muestra el gran amor del Padre, que el Padre no quiere que tú sufras. Por eso Jesús sufrió por ti. Por eso hoy podemos clavar en la cruz del Calvario ese espíritu inmundo de enfermedad que te acongoja, que no hace que su vida sea en esa victoria, en ese esplendor, esa vida abundante que Jesús dijo que venía a darnos. No la puede tener por causa de ese yugo, de aquella adversidad, y para eso viene esta palabra en esta noche. Significa cruzar de esta enfermedad, cruzar de esta adversidad a esa grande victoria que nuestro Señor Jesucristo tiene para con nosotros. Claro que sí, decía una vez usted, pastor, y nos enseñaba que era cruzador de ríos. Y esos ríos son los que a veces como que esas aguas no nos permiten pasar, como que se nos hace imposible porque es como un mar donde nosotros no pudiéramos pasar, pero que sucede como sucedió con Moisés. Cuando el Señor dice que el mar se abra y camines en seco, así sucede. Y este es un día donde Dios dice que a pesar de que se ha levantado la tempestad, que a pesar de que hay dificultades, el Señor hace, dice la palabra, un camino en medio del mar. Porque hoy viene la solución, porque el Señor viene a llenar nuestras vidas. Antiguamente recuerda que el Señor venía y hablaba en el tabernáculo, descendía en el tabernáculo allí y hablaba al sacerdote para que el sacerdote hablara al pueblo. Pero ahora dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo que desciende directamente sobre cada uno de nosotros para bendecirnos, para sanarnos, para hacer lo que Él desea en nuestra vida. Por eso hoy es un día que va a marcarte. Hoy es el Señor, abre un nuevo tiempo. Hay una nueva obra del Señor en tu vida. Él viene a hacer algo diferente. Él viene a ayudarte a cruzar ese río, a cruzar esa adversidad, a cruzar, a dejar ese problema que tú tenías atrás, y viene un nuevo tiempo, tiempo de bendición, iglesia. Amada iglesia, es importantísimo esta palabra y es muy amplia, pero no alcanzamos a profundizar, sino estamos hasta ahora dando una introducción maravillosa a lo que significa realmente el hebreos y ese de cruzar ese río, cruzar de esa adversidad a esa grande victoria. Nosotros también debemos saber que cada uno de nosotros ya no solo es el Dios que nos cuenta en la historia de ese Dios todopoderoso, sino ya es el Dios personal, el Dios que está en cada uno de nosotros. Eso nos vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:4, nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Qué lindo es esto, amada iglesia, y esto es una profundidad grandísima, es lo que dice este versículo. Acuérdese que lo que de la naturaleza, usted sabe que el que siembra papa recoge papas de su misma naturaleza, el que siembra arroz recoge arroz, el que siembra lulos recoge lulos, y el que siembra en la vida espiritual en Cristo Jesús, entonces está en la naturaleza divina de Dios, nos introduce, dice, somos injertados en ese árbol de vida, somos injertados en esas promesas maravillosas en las cuales del comienzo se perdió, pero Cristo nos injerta, nos introduce a tener esa vida maravillosa. Por eso es nuestra noche maravillosa, amada iglesia, de creerle que Él es el Dios todopoderoso, que ya no es el Dios de la historia que nos contaron, sino el Dios que vive en nosotros, que está en nosotros, que pelea por nosotros, que está en nuestra vida. Por eso vamos a orar en esta hora, declarando que este Dios todopoderoso, este Dios que no ha tenido ninguna derrota, está en nuestras vidas. Es el Dios de la historia, que ahora hace historia con nosotros. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, porque tú eres esa bendición tan maravillosa para nuestra vida. Tú eres el Dios que nos muestra que hoy podemos pertenecer a su naturaleza cuando aceptamos a Jesús.
Tú que por primera vez nos estás escuchando, dígale: Señor Jesús, yo quiero que seas mi Salvador personal, que envíe a mi corazón a su Santo Espíritu y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Con estas cosas usted ya es hijo de Dios, y al ser hijo de Dios en esta hora pertenece a la naturaleza divina que nos habla el apóstol Pedro. Esa naturaleza divina donde Dios envió a su Hijo unigénito, vino el Hijo de Dios aquí a la tierra a morir por ti y por mí para que seamos salvos. Vino a morir por nosotros para que en sus heridas fuéramos sanos, para que en esas espinas y cardos que tenía en su frente, esa maldición del trabajo, ahora haya gozo y prosperidad en nuestra vida. Padre, sana al enfermo en esta hora. En el nombre de Jesús, usted dígale: Señor Jesús, yo recibo mi sanidad. En el nombre de Jesús, y le ordeno esa enfermedad que salga de mi cuerpo y me declaro sano físico, sana física, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ese cáncer termina, esa leucemia termina, esa maldición de cataratas en los ojos desaparece, en la sordera desaparece, esa alta tensión en su cuerpo desaparece en el nombre de Jesús, y toma el orden natural por el cual fuimos creados. El orden de Dios está desde la coronilla de la cabeza a las plantas de los pies. Será sano, libre, porque Jesús ya nos dio nuestra sanidad. Gracias, Dios, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Qué maravillosa bendición, amada iglesia, es tener la palabra de Dios. Vamos a pactar en esta hora. También hay una ofrenda en esa cajita de fe, en estos servicios virtuales. Usted puede pactar ahí con Dios, y el próximo domingo aquí traiga su ofrenda a la iglesia, la ofrenda del domingo y esa ofrenda que ha apartado, para que pacte y vas a ver la gloria de Dios también en su vida financiera. Padre y maravilloso Dios, tenemos una promesa tuya que de cierto lo bendecirá con abundancia y multiplicará grandemente. Gracias, Dios, porque es una promesa que nos ha dado, y hoy activo esa promesa, Señor, que largura de días hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Esa se activa, se abre en el nombre de Jesús. La prosperidad, ese negocio se abre, esa empresa se abre, esos recursos llegan, esa deuda desaparece y la gloria de Dios se manifestará a favor de cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por enviar este mensaje, por suscribirse a esta página maravillosa de la cual es de la iglesia Casa Roca Restauración, y enviar este link a diferentes personas para que escuchen esta palabra de Dios. Los esperamos el próximo domingo aquí a las 9 de la mañana en Casa Roca Restauración. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe llenando de abundantes bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones, iglesia.